la variable de respuesta debe tener distribución normal en cada tratamiento. Para probar la normalidad se debe hacer una prueba en cada tratamiento. Los otros supuestos son los de homogeneidad de varianza. Se debe corroborar con la prueba Bartlett, por ejemplo. Vimos también la prueba Levin. Creo que es Levin o Levin, no me acuerdo. Los valores de la variable de respuesta en cada tratamiento van a tener la misma varianza. Esto se llama la prueba de homogeneidad de varianzas. Luego vimos la prueba de independencia, ¿sí? Y bueno, esta no la hemos visto, ¿sí? Entonces aquí se debe verificar que los valores son independientes uno de otro, ¿sí? No existe prueba esta. Bueno, para las pruebas de normalidad se supone que H0 los datos siguen una distribución normal contra H1 que los datos no son normales, ¿sí? Se rechaza H0 si el p-valor es menor que alfa, ¿ok? Bueno, entonces por ahí, bueno, estas son las pruebas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con estas pruebas, ¿ok? Me dicen... si se ve la pizarra. Ya se ve, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con estas. Estas son las pruebas de normalidad. ¿Ok? Muy bien, entonces esas son las pruebas, si se alcanzan a ver, o más o menos. Sí se miran, profe. Bueno, entonces está la prueba Shapiro-Wills, ¿sí? La prueba Kolmogorov-Smirnov, la prueba, la de Kramer-Bohm-Weiss, y la prueba de Anderson-Darling. ¿Ok? Son las pruebas que hemos visto. Muy bien. Esas son para hacer pruebas de normalidad. Entonces voy a escribir por aquí. Entonces estas son pruebas, vuelvo a repetir, pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad. Bueno, ¿alguien investigó alguna otra prueba? Bueno, ¿sí se acuerdan cómo se hace la Shapiro-Wills? ¿Sí se acuerdan cómo se hace en R la Shapiro-Wills? Era Shapiro.test, ¿no? Shapiro.test. Ok, entonces esto se hace así en R. Entonces en el software R, esta se hacía con Shapiro punto test. ¿Cómo se hacía la Kolmogorov-Smirnov? Bueno, Me parece que era Lili Test. bueno, hay una KS
KS.test o la que estabas mencionando. Es KS.test. Esa es la Kolmogorov-Smirnov. La de Kramer, no sé si la investigaron cómo se hace en R. ¿No la investigaron? ¿Y la Anderson-Darling cómo se hace en R? Era ad.test. AD. Ajá, .test. .test. Ok. Muy bien. Entonces estas son las pruebas para hacer las pruebas para probar normalidad que más se utilizan. Muy bien, entonces voy a explicar cómo se hace a detalle cada uno para ver cómo salen las cosas. Entonces nos vamos a concentrar en 3 pruebas, ¿sí? Nos vamos a concentrar en 3 pruebitas, que son las últimas 3. Ok. Vamos a concentrar en estas 3. Ok. Vamos a trabajar con Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Bormais y Anderson-Darling. Ok. Ahora, ¿estas pruebas de qué dependen? Sí, usan la función de distribución empírica. ¿Sí? Entonces usan la función de distribución empírica. Entonces le voy a explicar de qué trata eso. Es la función de distribución empírica. ¿Ok? ¿Sí está claro? O más o menos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver algunas cosas que quiero que sepa. Entonces, muy bien, entonces vamos a ver, bueno, todos conocen la distribución normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que X sigue una distribución normal, ¿sí? Entonces la distribución normal tiene 2 parámetros, que son la media y la varianza. Estos son 2 parámetros que caracterizan la distribución normal. ¿Estamos de acuerdo? Eso me imagino que lo vieron. Estos se llaman parámetros de la distribución. Son parámetros. ¿Sí? Entonces, la gráfica, lo que es la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Si ustedes grafican la función de densidad de probabilidad, tiene esta forma. Tiene la forma de campana, por eso se llama campana de Gauss. Entonces, si ustedes la grafican, siempre va a estar centrada en la media. Y la forma de su gráfica es una campanita que sube
Sube y baja, Adrián. Diré la canción. Ok. Esa es la función de densidad probabilidad. ¿Sí? Esta se conoce. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Esta es la función. Profesor, Sí, dime. ¿la campana debe quedar siempre en el centro o puede quedar hacia la izquierda y o a la derecha? Queda alrededor de la media, pues. El centro es la media. ¿O a qué te refieres que quede? Ajá, que se grafique así como tal y como está bueno, como tal y como la dibujó usted, que no No, quede pero es hacia... que si la media es positiva, va a estar a la derecha de cero. Si la media es negativa, va a estar a la izquierda. Yo no estoy diciendo que No, mu es el eje X. El mu es cualquier número real. Eso es lo que estoy diciendo. ok. Depende Ok. del signo de la media. Si la media es positiva, está trasladada a la derecha. Si la media es cero, coincide con el eje Y. No, pero yo a lo que me refería era que si, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, que si la no tiene mucha cola hacia la izquierda, por ejemplo, nada más por donde está la flechita que usted tiene, por ahí empieza la campana. ¿Estaría bien? Ah, caray, como que empieza la... Bueno, es Claro, que esto es un dibujo, pues, es un bosquejo. Pero las colas son iguales, pues, en el sentido que tienen la misma altura. Es simétrica. ok, No sé. tiene que ser simétrica. Ah, sí, lo que pasa que yo, pues, no sé dibujar, pero es así, es simétrica. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de una normal, es que es simétrica, alrededor de la media, ¿sí? Simétrica. Lo que significa, eh, es lo siguiente, ¿no? De que bueno, lo que significa es esto, este es el centro. Entonces, a la derecha de la media, el área bajo la curva vale 0.5. Entonces, esta área vale 0.5. Esta área vale 0.5. Ok, y a la izquierda de esa área, pues vale también 0.5. ¿Sí? Esa es una función de densidad normal, ¿ok? Entonces, con una función de densidad podemos calcular probabilidades. Entonces, aquí el área vale igual a 0.5. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que X, la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor que un valor X0, eso es un número. Esto no se puede hacer directamente, se tendría que integrar, se tendría que usar algoritmos numéricos, pero pues, para eso existen unas tablas, ¿sí? Lo que se hace es estandarizar. Entonces lo que se hace es lo siguiente, fíjense bien, a la X mayúscula le quito la media y lo divido entre sigma. ¿Sí? Lo mismo hago con X0. X0, le resto la media y lo divido entre sigma. ¿Ok? Ahora esta es la probabilidad de que Z sea menor que X0
menos mu sobre sigma. ¿Ok? ¿Esto lo vieron el semestre pasado? ¿Sí o no? No, profe, no lo vimos. Entonces, ¿qué hacía pues en probabilidad estadística? Nada. Nos, bueno, ¿Qué hacían? ya recordé, profe, sí la miramos. ¿Perdón? Sí la vimos. Sí. Bueno, eso se conoce como estandarización, ¿sí? Entonces, dado el valor de la media y la sigma, ustedes pueden calcular estas probabilidades por una tabla, ¿ok? Muy bien. Entonces, recordando, si ustedes tienen una población normal que sigue, bueno, si tienen una población que sigue una distribución normal de 2 parámetros, aquí los parámetros son la media, que se simboliza por la letra griega mu, la varianza, que se simboliza por la letra griega sigma al cuadrado, ¿ok? Toda función de densidad de probabilidad normal siempre va a ser simétrica alrededor de la media. Siempre va a ser simétrica, ¿ok? Muy bien. Para calcular probabilidades lo que se utiliza es la estandarización, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una población normal de 2 parámetros conocidos y me piden calcular la probabilidad de que x sea menor que x0, entonces se calcula de esa forma, ¿sí? Se van a la tabla de la normal estándar y encuentran cuál es ese valor, ¿ok? Muy bien. Este es lo que vamos a usar más adelante, que es esas son la normalidad, ¿ok? Entonces, para que la tengan claro. Entonces, lo que vamos a pasar ahora es hasta a lo que es estadísticas de orden, ¿sí? Muy bien. ¿Ya copiaron o le tomaron foto? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algo que se llama estadísticas. Estadísticas de orden. Muy bien, entonces fíjense bien, si ustedes tienen una muestra aleatoria, tienen una muestra aleatoria. Pensemos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n minúscula, tengo x1, x2, hasta xn, ¿ok? Esa es una muestra aleatoria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la estadística de orden? Pues como su nombre lo dice, ordenan las observaciones de menor a mayor. Entonces, sería la muestra aleatoria ordenada. Sería esta forma, muestra aleatoria ordenada. Entonces, para simbolizar una muestra aleatoria ordenada se utiliza las estadísticas de orden. Por ejemplo, esto significa que x, entre paréntesis 1, significa que es el valor más pequeño. Luego seguiría el segundo valor, que es x2. Y luego seguiría el tercer valor y así sucesivamente hasta llegar al valor más grande, que es xn. ¿Ok? Entonces, cuando utilizo paréntesis, lo que estoy diciendo es que estoy ordenando. ¿Ok? Entonces, fíjense, mucho ojo. X entre paréntesis, su índice entre paréntesis 1 significa que ese es el valor más pequeño. Este es el mínimo, la observación más pequeña. Y X subíndice n significa que es la observación más grande.
Ok. Esto significa que es el máximo. ¿Hasta aquí o hay alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien, entonces voy a hacer un ejemplito que quede mejor, que quede más claro esto. Entonces, fíjense bien, un ejemplo. No sé, ustedes tienen ejemplo. Rendimiento, medidos en kilogramos, ¿sí? Rendimientos en kilogramos de 6 parcelas, por ejemplo. Y estas son las observaciones, 8, 20, 12, 5, 4, y me falta uno, ¿no? Vamos a ponerle 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro ese ejemplo? Sí, profe. Bueno, entonces el 8 es la primera observación, es X1. El 20 es la segunda observación, es X2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última observación, que es 2. Este sería X6. Ok. Bueno, al hacer la ordenación voy a tener la estadística de orden, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el valor más pequeño? ¿Quién sería el valor más pequeño? El 2. 2, profe. El 2. X6. 2. Entonces pongo X, su índice entre paréntesis 1, luego X entre paréntesis 2. ¿Qué valor le sigue? 4. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor, que el máximo valor es X entre paréntesis 6. ¿Y cuál es el máximo valor? 20, ¿no? 20. Esas son las estadísticas de orden. ¿Ok? Bueno, entonces lo que quiere decir... Ay, bueno. Lo que quiere decir es que este es el mínimo. En la mínima observación. Este es el mínimo. Y este es el máximo, ¿sí? A ver, hasta aquí no hay ninguna duda. No, profe. Muy bien, excelente. Entonces vámonos a R para hacer unas cositas. Bueno, entonces... ¿Ya abrieron R todos? ¿Ya abrieron R? Ya, profe. Sí, profe. Muy bien, Ya, profe. entonces les voy a compartir unos datos aquí por el WhatsApp. Ok, entonces dice Santis que la prueba Kramer-Von-Mais es con la función CBM del paquete Nortes. Ok, muy bien. Ok, entonces aquí está, cópienlo por favor.
me voy a ir a R. Por favor, copien los pesos que mandé ahí. Entonces aquí está R. Entonces esta es la práctica número 1000, ¿sí? Diseños experimentales. Okay. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, el contexto es lo siguiente. Tienen los siguientes datos tomados de un libro, de un artículo. Son peso al nacer del bebé recién nacido medido en onzas. Ok. Entonces aquí nacido. Voy a poner medido en onzas. Ya todos están en R. Entonces corran por favor esos pesos. Entonces ahí tenemos los pesos. Lo que significa que el primer niño que nació en una clínica, bueno, no sé si es en una clínica, pesó 72 onzas, el siguiente niño 80 onzas y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedo calcular cuántos niños usaron o cuántos niños se observaron? Pues, ¿cómo lo puedo saber? ¿Con qué función? A ver, ya les dije que vayan anotando las cosas que les voy diciendo. ¿Cómo sé cuánto vale N? ¿Cuántas observaciones hay? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se fueron? ¿Andan por ahí? ¿Puede ser con la función rango o por head o algo así? ¿Qué? No, es con len, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Con la función longitud. Bueno, en inglés length. Son cosas básicas que tienen que saber, ¿sí? No se les puede olvidar. Eso anótenlo en su libreta. Tengan una hoja de puras funciones, ¿sí? Entonces, con la función length yo puedo preguntar cuántas observaciones tengo. Entonces, tengo 32 observaciones, ¿ok? Si está claro, ¿hay alguna duda, Santis? Está claro, profe. Bueno, entonces anótenlo ahí en su libreta y la pegan en el refri, ¿sí? Con length, pues, calculan longitudes, ¿ok? Muy bien, ahora la pregunta es ¿cómo los ordeno? En una función, hay una función en R para ordenar datos. Y se llama, voy a escribir, los nuevos datos van a ser pesos ordenados. Y una función que se llama sort. Sort de pesos. Entonces escriben sort de peso y les va a dar Entonces voy a escribir aquí, ordenar los datos. Entonces, si ustedes aplican sort a los pesos, les da los datos ordenados. Ok, aquí está. ¿Ya vieron cuál es el dato más grande y el más pequeño? ¿El dato más pequeño cuál es? El dato más pequeño es 72 y el dato más grande es 142. Lo que significa es que el primer estadístico de orden es 72, el segundo estadístico de orden es 80, el tercero es 81 y así sucesivamente hasta llegar al máximo que es 142. A ver, ¿hasta ahí está claro o no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces empezamos a hacer con estos datos vamos a empezar a hacer estadística descriptiva. Estadística, recuerden que esa es la primera fase que deben de hacer cuando hacen un análisis estadístico, empezar a ver cómo andan los datos, ¿no? Entonces, pues, hagamos un histograma. Aquí voy a trabajar los datos originales, solamente los ordené para que vean ustedes cómo se hace, ¿no?
Entonces aquí está el histograma. Y aquí tenemos esta forma, ¿no? De los pesos. Podemos calcular, si hacemos un summary de los pesos, nos va a dar otros datos descriptivos. Nos da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Entonces podemos pedirle también la desviación estándar. Y así podemos estar jugando. Esa es la parte descriptiva, ¿sí? Muy bien, hasta aquí no hay dudas. ¿O hay alguna duda? ¿Pueden preguntar, por favor? Entonces aquí entramos a las pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad. Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera prueba de normalidad? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se hace la Shapiro-Wilk? Shapiro.test. Entonces, esa es la Shapiro.test y me da este resultado. Entonces me dice que ese es el valor de W y que el p-valor es este valor. Entonces, ¿qué me dice la Shapiro-test? ¿Los datos son normales o no son normales? No son normales. No son normales, exacto. Se rechaza H0 para 0.05, por ejemplo. Entonces, esta es la prueba de Shapiro-Wilk. Ok. Bueno, vamos a ver qué nos dice la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? ¿Cómo se hace la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Creo que es KS.test. Escribo pesos. Y a ver qué me da. Ah, bueno, me falta algo aquí. Bueno, entonces aquí para la de Kolmogorov-Smirnov tienen que escribir que la van a comparar con una normal. Entonces aquí escriben P-norm y les da la media. La min va a ser la media de los pesos, coma, y la desviación va a ser a ver, voy a irme a la ayuda. KS.test. Ok, entonces ¿seguimos en R o ya se fueron? Seguimos, profe. Aquí seguimos, profe. Entonces vamos a ver esta. Bueno, entonces fíjense bien qué es lo que especificamos en esta prueba con Kolmogorov-Smirnov. Especificamos los pesos, que es la variable, son las observaciones de esta variable. Aquí decimos que la vamos a comparar con una normal, que tiene una media de los pesos y división estándar de los pesos. Ok. Me marca error. Pesos no he encontrado. Ah, caray. Acá es el error. Me puse peso. Entonces esta me da así y luego la de Kolmogorov-Smirnov también me marca error. Esto. De nuevo, sí. Ahora, híjole, ¿y ahora qué sale? Es media. Bueno, entonces aquí está. Y esta es la de Kolmogorov-Smirnov, ¿ok? Entonces el valor es
Este es el valor de la estadística, 0.14296, y este es el p-valor. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de Kolmogorov-Smirnov? ¿Los datos son normales o no? ¿Son normales o no son normales? Son normales. Son normales. Esa es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a ver, dice el compañero, bueno, ¿cómo se llama la librería? Para usar la de Kramer. Santis. Nortes. ¿Perdón? Dijo que se llama Nortes. Nortes. Es- Aquí Sí. está. Entonces, ¿cómo se escribe? cbm.test, ¿no? Entonces escribimos cbm test y escribimos los datos que son pesos. Entonces esta es la... ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esta prueba de Kramer? La prueba de Kramer. ¿Qué nos dice? ¿Si son normales o no? ¿Sí No son normales. No son normales, exacto. Y vamos a ver la última prueba, que es la de Anderson-Darling. ¿Cómo se hace la de Anderson-Darling? ad.test. ad.test. Escribo luego los pesos. Y vamos a ver qué me dice esta prueba. ¿Y qué me dice la prueba? ¿Son normales o no son normales? No son normales. No son normales. Muy bien. Entonces, por favor, vayan guardando su sesión. Lo que vamos a hacer ahorita es ahora sí que a pies, vamos a calcular cómo se calcula la primera, la que es la Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Ok. Entonces no cierren su sesión. Ahorita regresamos, nada más guarden su script. Guárdenlo bien. Entonces, esta es la práctica que... Pues según yo, esta es la 10 ya. Práctica 10. Muy bien, entonces me voy a regresar a... Muy bien, entonces ya expliqué qué son las estadísticas de orden. Entonces ahorita voy a entrar a lo que es función de distribución empírica. Ok. Sí. Entonces, por favor, pongan atención. Entonces vamos a entrar a la función de distribución empírica. Todos abusados, ¿sí? ¿No hay duda? De momento no, profe. Excelente. Entonces vamos a ver la función de distribución. Distribución empírica. Porque las pruebas, las de Kolmogorov, la de Kramer y la de Anderson, se basan en la empírica. Entonces hay que saberla hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la muestra. Tenemos observaciones de alguna característica de interés. Tenemos la muestra.
Pueden ser rendimientos de maíz de N parcelas, rendimiento de jitomate, peso de plantas, etcétera, etcétera. Esta muestra la voy a anotar como X1, X2, hasta XN. ¿Hasta ahí no hay dudas? Esa es mi muestra. Luego vamos a hacer un ejemplo. Ahora tenemos la muestra ordenada, que las ordenamos con la estadística de orden. Entonces la muestra ordenada la simbolizamos de esta forma. Entonces aquí voy a tener el valor más pequeño, que es X entre paréntesis 1. Luego el valor que le sigue, el segundo más pequeño. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor, que es X. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, entonces definamos qué es la función de distribución empírica. Ok, entonces la voy a simbolizar como una S. Ok, entonces, fíjense bien cómo se define. Bueno, esta es la función. La voy a cambiar de color. Esta es la función de distribución empírica. Aquí está. Ok. La voy a simbolizar como Sn de X. Entonces pongan atención, por favor. Entonces va a ser S mayúscula, su índice n de X. Y este va a ser una función escalonada o de pasos que se le llama. Entonces va a ser 0. Va a ser 0 si X es menor que el mínimo valor. Ok. Y va a ser I entre N. Va a ser I entre N. Cuando suceda lo siguiente, si X es mayor o igual que XY, pero menor que XY más 1. Ok. Ahora aquí la I se puede mover así. La I puede ir desde 1 hasta N menos 1. Bueno, la última es, ¿cuándo va a ser 1? ¿Alguien podría decir cuándo va a ser 1 la acumulada? Si X, ¿qué? Y aquí cumple con la normalidad al 5%. Bueno, si X es mayor al máximo, ¿no? Mayor o igual al máximo valor.
Bueno, entonces aquí tenemos la función de distribución empírica. Esa se llama función de distribución empírica. Ahora, ¿qué propiedades tiene? Tiene las siguientes propiedades. Tiene las siguientes propiedades, entonces pongan atención. Las propiedades son las siguientes. Vamos a escribir aquí dos propiedades. La número 1 es que el valor esperado de la función de distribución empírica, ¿sí? Va a ser igual a la función de distribución acumulada de la variable aleatoria. Va a ser f de x de x. Entonces aquí f mayúscula es la función de distribución acumulada. Y luego la varianza, la número 2, la varianza de la empírica. Va a ser f de x por 1 menos f de x todo esto entre n, ¿ok? Esas son las propiedades de la empírica, ¿ok? Bueno, hasta aquí no hay ninguna duda. ¿No? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Podría repetir la primera propiedad? ¿Qué quieres que te repita? Sí, por favor, la primera propiedad. Pues dice que el valor esperado de la función de distribución empírica coincide con la acumulada. Esta que está aquí es esta que estoy señalando es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. La varianza de una función de distribución empírica es la acumulada de la variable aleatoria por 1 menos f entre n. Esa es la propiedad. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona la acumulada. Ok. Entonces pongan atención, por favor. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo. A ver, Vamos a ver el ejemplo. Entonces el contexto es que yo produzco papas, ¿no? Producción de papas. Producción de papas. Muy bien, entonces lo que tengo es las variables rendimiento. Rendimiento en kilogramos, pensemos. Entonces tenemos la primera parcela me dio 20 kilogramos. La siguiente parcela me dio 30 kilogramos. La siguiente parcela me dio 10 kilogramos. La siguiente parcela me dio 40. Y una super parcela que me dio 100 kilogramos. Ok, tengo las 5 observaciones. Entonces en este caso, ¿cuánto vale n? Cinco. N minúscula vale 5. Tengo 5 observaciones en la muestra. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es ordenar la muestra. Muestra ordenada. Entonces, ¿quién es X1? X entre paréntesis 1. ¿Quién es el mínimo? 10. ¿Quién es X2? 20. 20. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que es X5. X entre paréntesis 5. Cuando vean el paréntesis que están ordenados, eso vale 100.
¿Ok? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la empírica, ¿no? Ok, fíjense bien cómo se hace. Va a ser Sn de x. Va a ser 0 si x es menor que ¿quién? X1. ¿Perdón? X1. Sí, si x es el valor que si es el mínimo valor. Luego, ¿qué va a pasar ahora si observo esto? Si, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora si x es mayor o igual que el mínimo? Menor o igual, pero menor que x2. ¿Cuántas observaciones son mayores o iguales que el mínimo? ¿Cuántas observaciones? Pues nada más la Solo una. observación. Una, ¿no? Entonces sería una sobre ¿cuánto? Sobre 5. Recuerden que 1 sobre 5 es 0.2. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cuánto vale A ver. Sn de x. Ahora, ¿qué pasa si la x es mayor o igual que x2? Pero menor que x3. ¿Cuánto sería ahora la probabilidad? ¿Cuánto sería la probabilidad? ¿Cuántos hay? Mayores o iguales que 20. Pues 2 sobre 5, ¿no? Que está la observación 10 y la observación 20. 2 sobre 5, ¿cuánto es? 2 sobre 5 es 0.4. Y así continúan, ¿no? ¿Sí? Entonces, así continuamos. Y llegamos a la observación. ¿Cuánto vale Sn de x ahora? Va a valer 1 si x es mayor o igual que el máximo, que en este caso es x5. ¿Sí está claro o no? Son los valores de 1 entre 5 y 2 entre 5. No le escucho bien. A ver, hable uno primero. ¿De dónde estás sacando los valores de 1 entre 5 y 2 entre 5? Pues estoy preguntándome aquí en esta parte. Espérame. Aquí en esta parte, para el primero estoy preguntando, ¿qué valores de x son mayores o iguales que x1? Pues el mismo x1, solamente hay un valor. Por eso pongo 1 entre 5. Luego pregunto, ¿cuáles x son mayores o iguales que x2? Pues solamente dos valores, que es el 10 y el 20. Por eso es 2 sobre 5. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles x son mayores o iguales que x5? Pues todos. Por eso es 5 entre 5. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer la gráfica ahora de la función de distribución empírica. ¿Sí? Entonces, ¿se ven cómo se hace? Entonces aquí está la gráfica. La gráfica de la empírica. Bueno, entonces esta gráfica va a tener dos ejes, el eje Y. El eje Y aquí está. Y va a tener
a tener el eje X. Bueno, ¿qué voy a observar en el eje, ¿qué es lo que se observa en el eje Y? Pues se observa los valores de la empírica, ¿no? De SDN de X. Recuerden que son probabilidades. ¿Sí? ¿Y qué se observa en el eje X? ¿Qué se observa en el eje X? Pues X, ¿no? ¿Y qué son los X? En este caso los X son los rendimientos. Bueno, entonces, ¿cuál es el mínimo valor de X, si recuerda? ¿Cuál es el 10. mínimo? Entonces pensemos que aquí está 10. ¿Cuál es el siguiente valor? 20. Está 20. Luego, Luego 30. 30. Luego 40. 40. Y luego, bueno, supongamos que aquí está 100. Bueno, entonces, pensemos lo siguiente. Este es punto 2. Este es punto 4. Este es punto 6. Este es punto 8. Y este es 1, ¿ok? Es el 1 va a ser lo máximo, ¿sí? Bueno, entonces pongan atención, por favor. Esto va a llegar hasta acá. Bueno, a ver qué pasa. Si X es menor que 10, ¿cuánto vale la acumulada? Si X es menor que 10, la acumulada vale 0. Entonces aquí va a estar. Va para acá. ¿Qué pasa cuando X está entre 10 y 20? ¿Cuánto vale la acumulada? Punto 4. Punto 2, perdón. Luego punto 4. Luego punto 6. Y luego punto 8. Punto 8. Y después de 100, esto vale 1. Bueno, entonces eso es la gráfica de la acumulada. Es una función escalonada. A ver, copio, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo se hace en R. Perdón, esta es la gráfica de la empírica, ¿sí? No de la escalonada. Bueno, entonces voy a irme rápido a R. Abran R, por favor. Entonces, cálculo y gráfica de la función de distribución empírica. Ok, bueno, ¿cuáles son las observaciones? ¿Cuáles fueron los rendimientos? Me lo dictan, son los en general, sin ordenarlos. ¿Cuáles son? 20, 30, Luego, 10, 40 y 100. ok, gracias. Entonces aquí tengo los rendimientos.
Bueno, entonces fíjense bien cómo se calcula la S. Hay una función en R que se llama SDF. Entonces aquí escriben los rendimientos. Entonces lo que calcula esto es la función de distribución empírica. Entonces corre la S. Le puse rand, es rent. Luego le ponen plot. Plot de S les va a dar esta forma. Aquí está. Si se dan cuenta, la misma que obtuvimos, ¿no? ¿Sí? Entonces le podemos anexar para escribir curve. Pnor. Voy a escribir X. Voy a escribir la media de rendimientos. Están los rendimientos. ¿Qué color les gusta? Morado. ¿Cómo se escribe morado en inglés? ¿Purple? Purple. P-U-R-P-L-E. Perfecto, entonces ahí está. Y la gráfica que hice aquí fue la de esta es la acumulada teórica, la que está en morado. Ok. Muy bien. Entonces, pues vamos a entrar entonces a calcular las pruebas, cómo se hacen. No se les olvide ir guardando su script. Bueno, entonces vamos a empezar con las pruebas de normalidad. Muy bien, entonces, voy a escribir aquí. Entonces vamos a trabajar con 3. Entonces aquí están las pruebas. Bueno, entonces la primera se llama, la primera prueba es la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Así lo voy a simbolizar, K, Kolmogorov-Smirnov. La siguiente prueba, ¿cuál es? La de Anderson, bueno, la de Kramer. La de Kramer. Y Kramer y Mais. Y la siguiente es la de Anderson-Darling. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la estadística. La estadística es la siguiente. Estadísticas. Estadística de prueba. Entonces estas son estadísticas de prueba. Bueno, entonces vamos a ver ¿qué letra utilizan para la de Kolmogorov-Smirnov? ¿Sí se acuerdan? KS, ¿no? ¿No es la D? Bueno, entonces empecemos con la de Kolmogorov-Smirnov. Fíjense en cómo se calcula. Es la D más
la diferencia más grande, que es el máximo. Es el máximo sobre todas las observaciones. ¿Sí? De esta diferencia, que es I entre N menos PI. Bueno, esa es la primera que utiliza, luego utiliza la D más, la D menos. La D menos es el máximo. PI igual a 1, 1, 2 hasta N. Entonces aquí la diferencia va a ser P de I menos I menos 1 sobre N. Bueno, entonces aquí, ¿cuál va a ser la estadística de prueba? Va a ser la siguiente. Entonces se llama la D, lo que van a elegir como la estadística de prueba D va a ser el máximo de esos valores. El máximo de D más o D menos. Bueno, esta es la estadística de prueba de la Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Ahora la de Kramer. La de Kramer ahorita se las escribo. La de Kramer es esta. Va a ser W cuadrada. Así se simboliza, va a ser 1 entre 12N. Más la sumatoria. Desde igual a 1 hasta N. Luego viene un paréntesis. PI menos. Aquí va a ser 2I. Menos 1. Sobre 2N. Y todo esto se eleva al cuadrado. ¿Ok? Bueno, esa es la de Kramer. ¿Ya se fueron o andan por ahí todavía? Aquí andamos, profe. Aquí andamos, profe. No se escapan. Nada de eso. Excelente. ¿Cómo queda, profe? Ah, digo. Bueno, entonces la de Anderson Darling es esta, la que voy a escribir. Esta va a ser, la se simboliza como A cuadrada. Va a ser igual a menos N. Menos 1 entre N. Por la sumatoria. Desde igual a 1 hasta N. De 2i menos 1. Que multiplica. Log. Entre paréntesis la PI.
más log de P. Estas son estadísticas de orden, ¿sí? Es n menos i más 1. Y esta es la estadística de Kramer. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, si se dan cuenta, no sé si lo notaron, pero aparece la API aquí. Aparece esta API. Aparece la de Kolmogorov-Smirnov. También aparece la de Kramer. Y también aparece en la de Anderson-Darling. Aquí está. Ok. Entonces la pregunta es cómo se calcula eso. Fíjense en cómo se calcula. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá arriba, ¿sí? Ahí donde estoy señalando con la flecha. Entonces, se supone, supuesto, suponga que X sigue una distribución normal con media X barra. X barra se calcula los datos y sigma la desviación estándar de los datos. Sí, ok. Entonces, ¿cómo calculo esta P su índice I? Simplemente es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que esa y-ésima observación. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Ya copiaron? Bueno, mientras están pensando, voy a pasar lista. Osvaldo. Presente, profe. Vanessa. Presente, profe. Adrián. Presente, profe. Víctor Manuel. Presente. Bueno, ¿cómo calcularían PI en R? A ver, para estos datos. Con la prueba. La pregunta es... ¿cómo calcular? Bueno, a ver, piénsele mientras paso lista. Que me diga son 10 puntos más para el examen. Para el primero, claro. ¿Sí vino Víctor? Sí. Daniel Ávila. Presente, profe. Mariana Barrios. Mariana Barrios no está. ¿Qué pasó con ella? ¿Se dio baja? Profesor, No, profe. ella tiene un problema de salud. Ah, ok, esperemos que se recupere pronto.
Eitan Saúl, Presente, profe. Lucía, Presente. Luis Fernando Carmen, Presente. Felipe, Presente. Johnny Cetina, Presente. Luis Antonio Cruz, Presente. Arlet, Presente. José Alan, Presente. Luis Eduardo, Presente, profe. Helios, Adilene, Presente. Cindy Judith, Presente. Liced Areli, Presente. Santiago Gaucín, Presente. Marlene, Presente. Johnny Hernández, Presente. Gustavo Hernández, Presente, profesor. Beatriz Jerónimo, Irma, ¿no está Beatriz? Sara, Josué Isaías, está. No está tampoco. Giovanni, Presente, profe. Carlos Martínez, Presente, profe. Jacqueline, Presente, profe. Alberto Moreno, Presente, profe. Uriel Isaí, Presente, profe. Oscar Neri, Presente, profe. Karime Pedro, Cintia Pérez, Presente. Amílcar, Octavio Amílcar, no está. Omar Pérez, Presente, profe. Graciela Pérez, Presente. Juan Carlos, Presente, profe. Carla, Presente.